Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perfecto, pues bueno, bienvenidos a este pequeño eventito, pequeño webinar donde justamente invitamos a Ana Karen Andrade. Ella viene regresando de hacer justamente una maestría sobre comportamiento fuera de México y tiene una perspectiva muy interesante, o queremos justamente platicar con ella algunos puntos para obtener una perspectiva muy interesante sobre justamente lo que significa tomar esa decisión de salir a estudiar, ¿no? Como sabemos, el tema es muy apasionante, pero el tener que cortar de cierta manera una carrera, salir, regresar, puede parecer un reto muy complejo, ¿no? Entonces, justamente el objetivo del webinar de hoy es poder tocar este tópico, poder platicar sobre los pros, los contras, los retos, los elementos que tenemos que saber antes de tomar pues, una decisión tan importante como salir a estudiar una maestría sobre las ciencias del comportamiento, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos de nuevo. Vamos a arrancar ahora sí con este pequeño evento, ¿no? Antes de arrancar, les queremos platicar del Action Design Network, ¿no? Este es un evento que justamente viene en la línea de los eventos que son creados por esta institución. Esta organización surge en 2002, es una organización sin fines de lucro que prácticamente lo que busca es promover la aplicación de las ciencias del comportamiento, la economía del comportamiento y la psicología al diseño de productos, servicios, programas y políticas públicas, ¿no? Es decir, al final del día, el Action Design Network por ya 10 años lo que ha tratado de hacer es prácticamente crear este tipo de espacios donde se buscan resolver algunos tópicos, algunas dudas generales sobre estos temas, ¿no? Y donde buscamos al final del día crear de cierta manera contenido que también se genera en español, ¿no? Al final del día, el Action Design Network ya tiene a más de 10,000 miembros a lo largo de Estados Unidos, Canadá, Australia, Ciudad de México, y a lo largo de estos últimos años se han creado eventos en Latinoamérica, justamente tratando de traer un poquito más de contenido y digamos, material al lenguaje en español. Si quieren conocer un poquito más del Action Design Network, les dejamos aquí justamente su página web para que puedan visitarla, ¿no? Y bueno, el Action Design Network tiene varios capítulos, entonces si están fuera de México, justamente pueden acercarse ya sea a alguno de estos capítulos que están más en el norte del continente, o pueden acercarse al Action Design Latinoamérica, que justamente es el esfuerzo que está tratando de crearse hacia el sur, digamos, del continente, ¿no? El objetivo de estos eventos es traer a algunas personas. En la última vez que estuvimos reunidos tuvimos a Sarah Khan, que es prácticamente uno de los cofundadores del evento, y en eventos anteriores habíamos tenido a Steve Wendell, a Nireyal y a Jeff Chrysler. Justamente lo que buscamos es traer justamente un poquito de autores y un poquito de más material pues, al foco del lenguaje en español, ¿no? Y ahora sí, Excelente. pasemos a la parte más importante de todo esto, que es poder abordar el tema de cuál es el reto de tomar este tipo de decisiones. Entonces, para eso le paso la palabra a Diana para que pueda, por favor, presentar a Ana Karen y poder tocar estos tópicos, ¿no? Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Diana, también trabajo en el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y el día de hoy, como les adelantó un poco Emiliano, vamos a estar hablando con nuestra invitada Ana Karen, que justamente nos va a contar un poco sobre su experiencia especializándose en el comportamiento. Entonces, Ana Karen, te damos la bienvenida y muchas gracias de nuevo por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué te parece si empezamos con algunas preguntas, digamos, de introducción? Si te presentas y le puedes decir a la audiencia en qué institución estás, qué programa estás estudiando. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me da como mucho gusto después de haber tomado el curso con ustedes, ya que ahí contaré un poquito más adelante, pues encontrarme con ustedes ahora desde este lado, ¿no? Mi nombre es Ana Karen Andrade, yo estudio actualmente en la London School of Economics y el nombre del programa que estoy estudiando es Psychology of the Economic Life, o sea, Psicología de la Vida Económica. Excelente. Y Ana Karen, ¿a qué te dedicaste a grandes rasgos, digamos, antes de decidir estudiar una maestría? ¿Cómo es tu experiencia? Pues mira, yo egresé por ahí del 2014. Yo estudié Relaciones Internacionales y desde que estaba estudiando como que a mí me llamaba mucho el tema de gestión de proyectos públicos y sociales. Entonces, pues estuve trabajando un rato en gobierno, tuve la oportunidad de estar trabajando en gobierno en Washington, después estuve trabajando en Querétaro,
siempre en torno a temas sociales, ¿no? Incluso pues tuve la oportunidad de fundar un emprendimiento social que pues eso también me llevó un poco a conocer a Emiliano en un espacio posteriormente. Y entonces, pues como que para mí siempre este tema del diseño de proyectos, pues era como muy relevante para mí y todo el tiempo estuve como muy inmersa viendo qué herramientas, qué metodologías podían servirme para pues realmente lograr que pues esta cuestión social o esta cuestión de impacto social se lograra. Y pues así fue como fui investigando como diferentes herramientas que pues eventualmente llevaron al tema de comportamiento justamente. Excelente. Y platícanos un poquito de cómo fue que llegaste a encontrarte con este tema de las ciencias del comportamiento. Mira, creo que fue una amiga que un día como en estas pláticas filosóficas que se daban, justo esa amiga trabajaba conmigo en el emprendimiento que cofundamos en México. Nosotros trabajamos mucho con comunidades rurales. Y entonces yo me acuerdo que nos costaba mucho este tema de lograr que la gente se inscribiera al programa, ¿no? Entonces como que una vez yo le dije como es que ella era diseñadora industrial y le dije como que a mí me interesa mucho el tema de diseño, pero en el tema de diseño entender cómo no es como generar el proyecto como tal o el producto como tal, sino cómo genero la interacción con el proyecto, con el producto. Y ella me dijo, pues es que existe algo que se llama diseño del comportamiento. Y como que yo decía, eso es una cosa súper loca, pues quién sabe qué sea, y como que me puse a investigar, me enganché, me puse a leer, y por azares del destino, justo unos meses después, nos mandaron a un bootcamp de Ashoka, en donde estaba Emiliano, y creo que fue como de las primeras personas con las que interactué, como que yo siento que todo se acomodó muy bien. Estuvimos platicando pues sobre lo que él hacía, y después escuché el pitch en donde él explicaba pues que era el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, y ahí fue donde dije como esto es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Y pues así fue. De acuerdo, excelente. ¿Tomaste en cuenta un poco lo que aprendiste en tu tiempo trabajando para seleccionar algún aspecto de la maestría que seleccionaste? Sí, pues, o sea, como había mencionado, pues a mí me interesaba el tema de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, como que yo necesitaba algo que complementara lo que yo ya sabía. Y justo también por eso, cuando me puse a investigar los diferentes programas que había, por ejemplo, hay uno en UCL que está como muy enfocado en temas de salud, o sea, como que me empecé a dar cuenta que los diferentes programas en las diferentes universidades tenían como un enfoque cada una, ¿no? Y así fue como fui haciendo como mi filtro de qué era lo que yo quería sacar del máster, ¿no? Y también qué tan enfocado yo quería que estuviera al tema pues, de un research como más cuantitativo o cualitativo. Que en mi caso, pues como yo no tenía como este background de investigación cuantitativa, pues supuse que un programa tan cuantitativo igual y no iba a ser para mí, pues porque en tan poco tiempo, sobre todo porque yo tenía muy en claro que quería venirme al Reino Unido, son programas de un año, pues no iba a lograr aprender la estadística que no me habían enseñado en la escuela, ¿no? Entonces como que ahí estuve revisando varias cosas, viendo qué skills yo tenía ya tanto del trabajo como de la carrera que yo he estudiado, y entonces como fui filtrando y dije como al final para mí lo mejor es este programa que les digo que se llama Psicología de la Vida Económica, que creo que está un poco más tirado al tema de la psicología y del tema social que de la parte económica. Y mira, aquí yo te quiero hacer una pregunta, Karen, porque justamente es algo que genera o representa un reto muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿cómo hiciste tú para hacer este filtrado de programas? ¿No? Es decir, realmente es un paso muy difícil porque tú misma nos estás diciendo ahorita, oye, mira, yo me metí a esto y terminó siendo algo un poquito más tirado a otra cosa, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo hiciste este momento de filtrar? Es decir, ¿tú te acercaste, ibas por universidades, fuiste o encontraste alguna clase de base de datos, algo que te ayudara justamente a empezar a entender un poquito más de qué iban los programas? O justamente fue una de las grandes barreras que te encontraste, el no tener esa claridad, por ejemplo. Mira, yo me acuerdo desde el momento uno que dije como, a ver,
me voy a meter a ver si hay como alguna lista en algún lugar en donde veas como qué universidades hay que estén en temas de comportamiento, ¿no? Y también me acuerdo que justo yo acababa de tomar el curso de diseño del comportamiento pues en el IMEC, ¿no? Y ahí fue como que nos empezaron a platicar un poco, pues cuáles eran las diferencias en realidad entre la aplicación de diseño del comportamiento al tema mucho más teórico o sea, que normalmente enseñaban en las maestrías, ¿no? Entonces yo dije como, pues es que yo sí quiero que el máster que yo tenga, pues sí tenga un poco de diseño, que no nada más sea, pues, o sea, como el tema de la investigación y de la teoría como tal. Y la verdad es que sí me costó mucho trabajo, o sea, como que encontré pocos recursos. De hecho, hace poco revisé que ustedes sacaron uno, o sea, que era como un booklet en donde venían como varias universidades con diferentes opciones y dije como qué bueno, porque la verdad a mí se me costó algo de trabajo y sí tuve que meterme, o sea, ya después como que vi con una página que ni me acuerdo cuál era, que venían como un listado de diferentes másters de comportamiento, fui filtrando por país. Yo tenía muy en claro que yo me quería venir al Reino Unido porque sabía que, por ejemplo, aquí está el Behavioral Insights Team, que pues en el tema de política pública, pues a mí me interesaba mucho ver cómo diseñaban desde los gobiernos para hacer eso, y entonces dije, bueno, va. Y ya también ahí estuve viendo los rankings de universidades y dije, como que creo que London School of Economics está muy bien posicionada. Y pues también otro de los temas que como que me jaló un poco era ver que pues Paul Dolan estaba en este departamento de comportamiento. Eso es interesante porque justo muchas veces desde fuera, ¿no? Lo poco que tú puedes utilizar para evaluar es más o menos, como bien decías, oye, pues, es en ranqueada o no ranqueada la universidad, más o menos qué facultad tiene, ¿no? Pero justo los programas a veces es muy difícil de transparentar y decir, oye, mira, esto me va a servir porque es muy práctico, esto no me va a servir porque no es práctico, ¿no? Entonces, justamente es uno de los temas que suele salir como problemático al principio, ¿no? Es decir, oye, mira, como lo tengo, a mí me sucedió, ¿no? Que las personas, incluso yo, ¿no? Llegué a una maestría que era mucho más teórica de lo que yo hubiera quizás deseado, ¿no? Y que creo que al final parece ser algo muy consistente en esto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, por ejemplo, respecto a eso, Ana Karen? Pues mira, o sea, mi maestría, yo me acuerdo, porque aparte es un periodo cortito, también eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Acá en Reino Unido te dicen que son másters de un año, pero no es cierto, ¿no? O sea, con que el contenido que tú tienes se enfoca en 2 terms, que son como de 4 meses, 3 meses, algo así, y ya después te avientan a que tú hagas tu disertación e investigues, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo en el primer term me empezó a dar como mucha ansiedad de ver que todo lo que yo estaba viendo era teórico. O sea, yo me la pasaba leyendo, me la pasaba viendo como diferentes teorías, estuvimos viendo como muchos temas como históricos y de dónde venían como los conceptos. Y yo me acuerdo que yo les decía a mis profesores, pues que en qué momento voy a saber cómo se aplica esto, ¿no? Que era a mí lo que me interesaba. Entonces sí tiene, o sea, sí está muy tirada la teoría. Eh, Creo que al final en el segundo term sí me enseñaron como un poco más de cómo empezar a hacer como la implementación en el tema de diseño, pero bueno, o sea, como que creo que sí hay que ser muy realista también en la cantidad de tiempo que vienes a estudiar, o sea, que es poquito. Claro. No, y digo, es creo que uno de los grandes problemas y retos, ¿no? El poder realmente entender muy bien qué es lo que uno quiere, ¿no? Porque al final, dentro de esto, las escuelas poco a poco se han ido especializando de cierta manera, ¿no? Ahorita la Universidad de Pensilvania acaba de sacar un programa justamente muy enfocado a consultoría con esto. Entonces, creo que eso es uno de los grandes pasos que va a tener que pasar con la academia próximamente, ¿no? Es decir, el que tenga un curso genérico o el quien tenga, que como bien decías, hoy un curso más enfocado a la parte de diseño, un curso más enfocado a la parte de investigación o a la parte de misma experimentación, ¿no? Porque al final del día, como dices, un año es muy difícil poder empaparnos de todo y más por los programas, ¿no? Porque quizás los programas no están preparados para dar todo esto en un solo año, ¿no? Sí, claro. Excelente, Karen. Y tomando en cuenta esto, ¿qué dirías que es lo más importante que una persona tendría que considerar antes de decidir por una maestría? Digamos, ¿has hablado con tus compañeros sobre algún aspecto importante que a ellos les haya, digamos, facilitado la decisión o que haya sido un deal breaker para ellos para decidir por una institución o por otra o por algún programa u otro? Mira, pues yo tengo, o sea,
entendamos el departamento o sea, que es el que yo conozco, que yo les puedo explicar. En London School of Economics está el departamento de Behavioral Science y Psicología. En ese departamento son 4 maestrías diferentes, una dedicada al tema organizacional, otra dedicada al tema de como más cultural y como de psicología social. El mío, que es como psicología social, más economía, más pensamiento sistémico, y el de Behavioral Science, ¿no? Que de hecho el de Behavioral Science también tiene como su versión ejecutiva por ahí de la gente que como que quiera estar trabajando en medio tiempo, que pues también está ahí esa opción, ¿no? Y pues como que cada uno tiene su sello y como que creo que pues primero es saber exactamente qué es lo que yo estoy buscando aprender, ¿no? En el caso de mis compañeros, tengo varios que venían de un entorno que no era de ciencias del comportamiento como tal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este amigo que estudió Behavioral Science y que él venía de un contexto más, por ejemplo, de regulación económica, lo que él me cuenta es que él decía como, a ver, yo necesito un programa que sí me ayude a complementar como este bagaje que yo tengo de regulación y cómo esa regulación podría aplicarse a temas de Behavioral Science. Entonces, pues por ejemplo, eso, ¿no? Y él decía, como a mí sí me interesa ver, pues más o menos cómo es que se hace como este diseño experimental de nudging en temas de regulación. Entonces, eso. Por ejemplo, para otros es muy relevante los profesores que hay. Y eso fue también un tema por el cual yo dije, como tal vez en la maestría de Behavioral Science yo no la quiero, porque vi que en mi máster había 2 profesores que a mí la verdad me parecía que eran muy interesantes, en especial uno que se llama Sadi Lalu, que la teoría que él desarrolló era más una teoría de pensamiento sistémico y behavioral science, en donde él decía como, a ver, pues es que hay que tomar en cuenta las normas sociales, la cultura, las instituciones, pero también hay que tomar en cuenta el espacio público y la interacción con el espacio público y al mismo tiempo cuáles son las habilidades de las personas, ¿no? Entonces a mí me pareció ese como una perspectiva muy integral, dije como que quiero meterme por ahí, sobre todo porque yo ya traía, por ejemplo, el curso del IMEC, entonces dije como que creo que va a ser una combinación de conocimiento interesante. Y por ejemplo, tengo otra amiga que venía del lado totalmente de psicología, de hecho ella era behavioral researcher, y que me dice, por ejemplo, a mí lo que me faltaba era el tema de teoría, ¿no? Cómo fortalecer desde la parte de teoría y desde la parte de estrategia mi conocimiento. Entonces ella me dijo como que para mí ha sido excelente haber elegido psicología de la vida económica justo porque venía como desde ese approach. Y creo que también si hablas con alguien que más o menos tenga tu background, creo que vas a poder entender como cuáles son los alcances del máster, porque también he tenido compañeros que dicen como que tal vez eso yo ya lo había visto y tal vez está como muy sencillo. Yo lo que estaba buscando era un tema de diseño de experimentos, o sea, que algunos dicen como que por ahí me quedó un poco corta la maestría, ¿no? De acuerdo, excelente. Y, por ejemplo, ¿tú qué dirías que le hubieras agregado, qué parte no te gustó o qué parte te hubiera gustado ahondar un poco más? Fíjate que de repente, o sea, como que me quedo con esta sensación de que estoy como a la mitad de conocer el tema de ciencias del comportamiento y cómo aplicarlas, ¿no? Como que creo que sí sé algo, pero no me siento lista, por ejemplo, para aplicar a un puesto de behavioral design todavía, porque como que creo que me hace falta volverme como de pensamiento más rápido cuando me pregunten cómo resolver un problema con estas herramientas, ¿no? Y ahí es en donde yo digo, pues si vas a hacer como un cambio de carrera y que quieras dedicarte a temas de diseño de comportamiento, pues posiblemente el máster sí va a ser como el inicio de una trayectoria de seguirte preparando pues para seguir diseñando con esto, ¿no? Y que también lo otro que estaba platicando hoy justo con esta amiga, me decía como pues es que al final es una herramienta más, ¿no? Si tú ya trabajaste y si tú ya traes como tu trayectoria, es una herramienta más y entonces es entender cómo esa herramienta complementa tu perfil profesional. Otro tema que estuvo pues raro, que obviamente es de la pandemia, es que yo no tuve tanta interacción en persona, ¿no? Porque sí me tocó que muchas clases eran grabadas y muchos de los profesores medio se cuestionan si lo mejor es pues grabar las clases, porque también eso está padre que los podías pausar, podías volver a escuchar al profesor muchas veces y así, y ya después los seminarios eran en persona y tenías esa interacción.
Entonces como que la educación pues está cambiando y es algo que hay que tomar en cuenta porque no sabemos cómo va a ser ahora, ¿no? Y también otra cosa es, yo no tuve como tanto acceso al Behavioral Lab, que es algo que como que te anuncian mucho y que pues también es como una instalación medio limitada. Entonces tienes que reservar con un chorro de tiempo, tienes que saber ya qué experimento quieres hacer, o sea, igual y me hubiera gustado como ver a algún profesor haciendo ese research, pero también como que llegué y entre lo que te instalas y así, como que siento que toda esa información ya la tienes que traer desde antes. Entonces como que, pues sí hay cosas que me quedo con ganas, pero Claro. pues bueno. Claro, ¿no? Como para poderle sacar todo ese provecho tienes que caer ya corriendo, ¿no? Porque sí, como dices, es muy poco el tiempo que dura una maestría para poder dar tiempo de familiarizarte y después justamente poder empezar a aprovechar todo esto, ¿no? Ahora, es súper interesante esto porque también, ¿no? Como que la parte de experimentación normalmente entendemos que viene casi, casi anexa a este tipo de estudios, ¿no? Y realmente cuando, o probablemente lo que te mostraron ahí es que la experimentación es totalmente también otro campo completamente por su propia cuenta, ¿no? Entonces, es bien interesante ver también, como bien decías hoy, qué es lo que cada uno de nosotros realmente necesita, ¿no? Al final del día va a ser muy difícil a poder abarcar absolutamente todo y justamente el gran reto creo que hacia adelante no es cómo encontrar la forma de transparentar eso, ¿no? Poder determinar realmente la diferencia en la aplicabilidad de los programas, ¿no? Porque creo que para quienes estamos desde fuera es el gran acertijo que tenemos que resolver, ¿no? Es decir, esto realmente va en la orientación de lo que yo necesito o no va tanto en la parte que yo necesito, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar aquí es justamente algo que va, creo, relacionado un poquito con una de las cosas que tú nos mencionabas, que quizás no estuvo tan agradable, ¿no? En términos generales, ¿no? A mí me pasó algo muy parecido. ¿Cómo te fue, por ejemplo, Ana Karen, con el nivel de... tú habías trabajado antes de llegar a la maestría, ¿no? Pero ¿cómo te fue, digamos, con el nivel promedio de los estudiantes con los que tú estuviste? ¿Dirías que todos tienen, de cierta manera, esa experiencia previa para poder conectarse con algo de trabajo? ¿O te tocó más bien algo mixto? ¿Cómo te fue con eso, por ejemplo? En mi programa en específico, creo que eran la mayoría que, o sea, es que en Europa se usa que terminas de estudiar y luego te vas al máster, ¿no? Entonces sí tuve muchos compañeros de 22, 23 años, que pues la verdad es que no, o sea, para compartir como esta experiencia con tus peers, pues está difícil si ellos no han trabajado, ¿no? Y de repente me tocó hacer un trabajo en equipo con varios y yo me desesperaba un montón porque yo les, o sea, como que yo decía, como es que no tiene lógica lo que me están diciendo. Y ahí como que eso, sensación agridulce, ¿no? Claro que tuve un par de compañeros brillantes y está padrísimo que hay como de un montón de países. Entonces traen perspectivas diferentes, pero pues yo no tuve compañeros, o sea, no todos mis compañeros tenían la misma experiencia que yo. Creo que es variable dependiendo del programa. Por ejemplo, en Behavioral Science, que aparte de Behavioral Science es un programa un poco más grande, Sí, eh, ahí sí hubo como un poco más de personas con experiencia ya laboral. Y si quieres que todos tus compañeros ya traigan experiencia, pues igual y lo mejor es tal vez el ejecutivo, que ahí sí solo aceptan a gente que ya está trabajando, ¿no? claro. Mira, qué interesante, porque justamente ese tipo de programas se están empezando también a formar mucho, ¿no? En Estados Unidos los programas ejecutivos empiezan a tomar mucha fuerza por esto, ¿no? Porque son una forma, de cierta manera, donde se garantiza o se busca garantizar esta conexión hacia la aplicabilidad, porque son personas que traen retos más reales. Creo que también es una de las grandes migraciones que se va a ver en los próximos años con este tipo de programas, ¿no? Sí. Excelente, Ana Karen. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en si sí o si no se va a ir a estudiar, en si sí o si no se puede especializar o se quiere especializar? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, creo que como que algo que una de mis amigas de acá sí hizo fue en LinkedIn ya es bien fácil que tú veas quién me está estudiando el programa que tú quieres estudiar, ¿no? Entonces, Google, así lo buscas en LinkedIn y te vas conectando con la gente y entonces como que, oye, pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el máster? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Y creo que en general los que estamos acá somos bastante abiertos a contestar esas preguntas, pues porque justo a nosotros nos costó trabajo tomar la decisión, ¿no? Y creo que eso sí da como luz de entender
también dinámicas tal vez como más internas del departamento, ¿no? Por ejemplo, de que Paul Dolan estaba en sabbatical y que fue un tema que pues a nadie de Behavioral Science le encantó porque al final muchos venían porque querían ver a Paul Dolan y sí lo vimos un par de veces, pero pues no estaba de lleno dando Happiness, que pues era la maestría que muchos, la materia que muchos querían tomar, ¿no? Claro. O Darío, que también es un crack en temas de diseño, o sea, como comportamiento y tecnología, que, o sea, tiene parental leave y pues ya no va a estar, ¿no? Como cuestiones así como más finas, que siento que los que estamos acá sí te podemos más o menos orientar de, oye, ¿sabes qué? Pues mete esta materia, o sea, que igual sí mete este programa, pero si te interesa el diseño mete mejor eso, si te interesa la sustentabilidad, está esta materia que está muy buena, porque también, por ejemplo, acá te ponen a elegir electivas y te las ponen al principio, no tienes ni idea de qué esperar, ni qué profesor es bueno, ni qué profesor es malo, y creo que los profesores sí hacen una diferencia abismal en la experiencia. Claro, Oye, y por ejemplo, claro, ahorita excelente. pensando en lo que viene después, ¿no? Es decir, termina la maestría y, por ejemplo, ¿qué tan fácil es la conexión, por ejemplo, con el mundo laboral allá? ¿La universidad te lo facilita? ¿Cómo ves tú el mercado laboral alrededor de estos tópicos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir respecto a eso? Mira, acá yo siento que hay un boom en el tema de behavioral science. Y de hecho hay muchísimos roles de behavioral scientist y de behavioral researcher. Estoy justo en un chat de WhatsApp en donde nos estamos compartiendo ahí las vacantes y de verdad diario me llegan mínimo 3 o más lo que encuentro en LinkedIn, más los correos que me mandan, más lo que me manda LSI, porque LSI justo tiene una bolsa de trabajo en la que pues te echan la mano en saber cómo buscar y dónde buscar y te mandan ahí diferentes alternativas. Entonces creo que hay un campo laboral muy grande si estás interesado, pero es justo en la parte de experimentación, research, data analysis, y entonces, pues, es entender también un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué vienes a tirarle? Que también hay unas consultorías muy grandes, como por ejemplo Cowrie, o hay otra que es similar, que ya traen más como el tema de behavioral design y behavioral architecture, que también como que hay varias variaciones. O sea, como que es un mundo enorme que uno pues tiene que entender un poco más, ¿no? O sea, yo la verdad he aprendido un montón así y como que todo ha sido muy rápido, pero sí está creciendo mucho y sí te ayudan en él. Súper, porque justo creo que eso es también una de las grandes preocupaciones de todos, ¿no? Decir, oye, bueno, ¿y esto me va a ayudar realmente a abrirme camino posteriormente o solamente va a ser algo donde aprenda un par de cosas y no tenga toda esa facilidad? Entonces, digamos, creo que ahorita el boom allá y seguramente acá también se va a dar en unos cuantos meses, porque ya no está tan retrasada la cosa tampoco, ¿no? Otra gran pregunta que siempre surge. ¿Cómo te fue con el tema de las becas, las facilidades para irte y demás? Es decir, ¿te fue fácil encontrar soporte, apoyos y demás o no fue tan fácil para ti? ¿Cómo te resultó eso? Mira, yo llevaba pensando venirme al máster o sea, yo creo que 5 años antes de venirme. Entonces, pues, o sea, como que yo ya lo sabía, yo ya estaba ahorrando y, o sea, como que yo ya estaba buscando desde entonces. Venirse al Reino Unido es retador. O sea, las becas son cada vez menos, porque por ejemplo ahorita las de CONACYT empezaron, o sea, hicieron un cortadero de fondos para eso, entonces en CONACYT creo que, no sé si todavía es, pero cuando yo apliqué solamente había becas para temas de salud, entonces tienes que ahí buscarle, y la beca como más grande y más importante para venirte al Reino Unido es la Chevening, que es una beca de liderazgo, que está súper competida, está bien difícil de ganar, y aparte, pues esa no te deja quedarte en Reino Unido, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es aplicar tu conocimiento acá, pues Chevening no es para ti, ¿no? Yo me vine con FIDER, que es un financiamiento, en realidad, de Banco de México, que ni siquiera te paga toda la maestría, entonces tomar en cuenta eso. Y hay un par más, que también son financiamientos, ni siquiera son becas. La ventaja allí es que pues tienen un convenio con LSI y LSI te da un 25% de descuento en la colegiatura si vienes con alguna de esas.
pero es caro, o sea, la verdad es que también la vida es carísima, hay que encontrar casa, es caro, entonces pues si es ahí preverle los gastos o sea, si te quieres venir a Reino Unido. Súper, qué interesante. FIDER ya tiene muchos años justamente funcionando. Yo me fui con FIDER a esto, entonces también, qué padre. Es de Banco de México, es bien bonito. Entonces, si alguien está pensando, acérquese a FIDER, por favor. Sí. Excelente, Ana Karen. Y para cerrar un poquito, ¿qué le recomendarías a alguien que ya decidió por un programa y que está a punto de irse y se va a incorporar, digamos, en el siguiente ciclo? Mm, O sea, yo no quitaría el dedo del renglón con esto de que contacten gente que ya estudió esos programas, eh, que vean quiénes son los profesores que van a estar, que vean más o menos quiénes son los profesores que dan las selectivas. Yo de verdad creo que sí hace una diferencia bien grande, o sea, al menos en el SI, tener muy en claro cuáles son las materias selectivas que quieres tomar. Y si tus profesores son súper buenos, de verdad es que vas a aprender un montón y creo que ese segundo term es como muy decisivo en el tema de la disertación, que es como este espacio en donde tú puedes investigar del tema que tú quieras, tienes un asesor, puedes ver si quieres hacer un experimento, si más bien quieres hacer como research más cualitativo o cuantitativo. Eh, o sea, como que se investiguen muy bien el programa, que vayan con la mayor información posible para que cuando lleguen no los agarren curva la cantidad estratosférica de información que les van a dar, porque la verdad es que sí es bien, o sea, abruma muchísimo. Y si ya traes esa información de entrada, creo que hace que la vida sea un poco menos complicada. Y otra cosa que, o sea, que la verdad se me pasa y pues la verdad es que sí, igual y sí es un comercial, pero, o sea, yo lo digo con toda o sea, lo digo de verdad, pues que a mí me ayudó mucho es que yo traía el curso de Behavioral Design del IMEC. O sea, creo que sí te da una ventaja porque al final muchos de los conceptos que yo ya sabía o que yo podía aplicar en mis papers o que yo como que eran conocimientos que ya traía como a la mano porque ya los había estudiado y digeridos como de forma muy fácil para alguien que no venía de nada de comportamiento. O sea, creo que sí es súper recomendable ese curso. Entonces, pues sí, muy comercial, pero, o sea, muy comercial de mi parte, pero creo que es un muy buen curso y es un material que al menos para mí ha sido súper valioso. Padrísimo, qué bueno escucharlo. Y digo, al final la cosa es llegar preparado, ¿no? Creo que la gran clave de esto es no vas a ir a encontrar absolutamente todo allá y esto de ir preparando por tu cuenta, ¿no? También es algo súper, súper importante, ¿no? Ana Karen, ¿cómo te fue, por ejemplo, a ti en términos de proporción de, por ejemplo, estudiantes de Latinoamérica? ¿Cómo te fue? ¿Habían muchos, habían pocos? En relación con el resto del mundo, ¿cómo dirías que fue la participación? Es un tema que está teniendo mucho éxito por acá, pero ¿cómo te fue en ver personas de otros países allá, por ejemplo? A ver, en mi máster somos 3 latinoamericanas, una peruana y 2 mexicanas. En Behavioral Science hay un montón de peruanos, no son la mayoría del programa, pero sí son un montón, y hay varios mexicanos también. Y me parece que hay un par de colombianos, pero como que todavía es un tema que, o sea, que para otros países igual y no es como tan común. Sobre todo, por ejemplo, en mi programa, que es como muy nicho, creo que nosotros somos como las quintas, sextas personas de América Latina en tomar el programa, o sea, como que ahí va difundiéndose. Súper. Oye, y mira, tenemos aquí una pregunta de Leonardo que te preguntaré a ti. ¿Qué lugares recomendarías tú para estudiar, digamos, con la investigación que tú hiciste, con lo que ya, por ejemplo, sabes ahorita que estuviste ahí? ¿Qué otra universidad, digamos, recomendarías el sí o no? ¿Y qué otra universidad recomendarías, por ejemplo? UCL creo que es buena. Eso sí, de UCL lo que yo vi es que sí, como que de pronto sí tienen como un enfoque muy pegado a temas de promoción de la salud a través de ciencias del comportamiento, pero creo que es súper, súper buena universidad. ¿Qué otra? El programa de Warwick, la verdad, me pareció que era un programa interesante también. Este,
Y pues la otra pues es Estados Unidos. Por ejemplo, tengo una amiga que estudió en Chicago que me decía que traen también ahí pues, como varias clases como muy interesantes en comportamiento. Ella estudió política pública y tenía como hay ciertas materias relacionadas con behavioral science y me dijo que la verdad muy, muy interesante. Este, pero pues sí, la verdad es que yo estaba bien segura que me quería venir a LSI, entonces. No, padrísimo. Digo, al final es una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Y como lo hemos visto, tristemente no es una decisión tan sencilla porque tienes que ver temas del programa, temas de comparativas, beneficios, y como bien decías, el tema del tiempo es bien importante, ¿no? Estados Unidos tiene unos programas muy bonitos, son 2 horas, 2 años, perdón. Reino Unido tiene un programa un poquito más corto, entonces, digamos, también es bien retador el saber, pues, qué hay detrás de un solo temario, ¿no? Creo que el mensaje principal, y no sé si coincides con esto, Ana Karen, es pues realmente hay que tratar de entender que esto es un mundo y que tienes que ir viendo realmente qué es lo que tú quieres ir adquiriendo, ¿no? Te quieres especializar más en la parte de diseño, en la parte de entendimiento, en la parte de experimentación, porque justamente es como ir adquiriendo de cierta manera una expertise que te va a permitir también ir conectándote con las otras fases, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, 100%, 100%. O sea, como que creo que hay que entender muy bien la variedad de aplicaciones y dónde tú te sientes más cómodo y dónde también vas a poder capitalizar lo que ya sabes, porque pues no se trata de empezar de cero. O sea, al final lo que tú ya sabes, sobre todo si ya vienes de varios trabajos, de una trayectoria profesional, o sea, la verdad es que es súper, súper valioso y que también acá, o sea, es mucho lo que me han dicho, o sea, si tú te quieres quedar en Reino Unido, sí valoran mucho la experiencia que traes y esto de comportamiento pues se convierte en una parte adicional de lo que traes para aportar, ¿no? Y es algo pues súper valorado ahora. Claro. Claro, y por ejemplo, Ana Karen, ¿tú cómo ves en comparación, digamos, también a los compañeros que forman parte de tu generación? ¿Muchos se van a quedar aprovechando las oportunidades laborales que están allá o muchos también piensan en regresar a sus, digamos, países de origen? Mira, pues depende porque, por ejemplo, hay varios que la empresa les pagó el programa, ¿no? Entonces, pues tiene que regresar, ¿no? Pero sí veo muchos, muchos de mis compañeros, sobre todo porque ahora sacaron un esquema nuevo, que si estudias en ciertas universidades, que LSI es una de esas, te dan la facilidad de aplicar una visa sin necesidad que tengas un sponsor, ¿no? Que a veces eso es lo que limita un poco. Entonces, te gradúas, no necesitas tener trabajo, aplicas esa visa y puedes ya quedarte en Reino Unido y pues tener este espacio y tiempo de encontrar una empresa que quiera trabajar contigo y también pues para ellos no hay que pagar una visa, entonces es más fácil. Sí, claro. Este, entonces ya vemos un montón que nos vamos a quedar. Y también, o sea, que ves las oportunidades laborales y dices como, pues por supuesto, o sea, es el momento pues, de aplicar lo que aprendí, de ver, de cómo enriquecer mi perfil profesional en un país diferente. Entonces, es una gran oportunidad. Y por ejemplo, ahorita que nos contaste de todas estas oportunidades que hay, justamente tomando una pregunta de Milton, ¿no? Es decir, ¿has o te han llegado opciones de pasantías o de, digamos, algo que no sea quizás un trabajo completo? ¿Existe también la posibilidad de quedarte haciendo eso, por ejemplo? Mira, pero, o sea, eso es como más porque yo no estoy buscando pasantías como tal, ¿no? Entonces, igual Claro. no lo tengo como tan a la mano. Sé que un par de compañeros sí estuvieron haciendo una pasantía a la par, pero creo que sí es muy pesado. O sea, sobre todo si no estabas acostumbrado a regresar a estudiar porque ya llevas mucho tiempo trabajando. O sea, yo recuerdo los primeros meses me moría con la cantidad de cosas que yo tenía que leer. Sí, claro. Y aparte, pues te digo, o sea, si no venías como un background de psicología, de repente sí es pesado como que estar leyendo los experimentos y estar viendo así de que, pues la P es significativa, no es significativa, entonces como que es un espacio mental que tienes que ir como desarrollando, así un músculo. Entonces yo creo que no recomendaría, o sea, sobre todo para programas que sí son full time, empezar con una pasantía, pero creo que sí hay como esta posibilidad de hacerlo. Excelente. Excelente. Perfecto, pues me parece que con esto, Ana Karen, cubrimos las preguntas que teníamos preparadas para ti. Digo, creo que al final es, de nuevo, una decisión bien compleja de tomar, pero
pues donde también existe la posibilidad de justamente detonar todo esto que nos has compartido, ¿no? La posibilidad de conocer otras personas que también están en lo mismo, ¿no? De, como en tu caso, tratar de buscar de cierta manera aplicar esto que has hecho y que has aprendido ya en otro país. Entonces, creo que al final es un poquito meter toda una balanza y determinar, bueno, pues, qué tan fácil es para mí en este momento hacerlo, ¿no? Creo que justamente tú nos decías, te tomó varios años, ¿no? Llevabas varios años intentándolo hacer y creo que para todos es algo que tenemos ahí la piedrita y poco a poco se va de cierta manera materializando, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Un último mensaje que nos quieras dejar, digamos, ya a manera de cierre con esto, Ana Karen? Pues mira, la verdad, yo creo que sí recomendaría, o sea, si estás interesado en el tema, o sea, como que creo que al final vale la pena darle una pensada y explorarlo, ¿no? Creo que, o sea, pero también creo que la maestría no es la única forma de explorarlo, o sea, como que sinceramente sí creo que aprendí un montón, es algo que yo quería hacer, digo, quería regresar a estudiar y todo, pero no creo que sea como la única vía. Por ejemplo, tengo una amiga que ahorita está trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, y ella, por ejemplo, su trayectoria fue, se empezó a acercar un poco más con el CIDE y como con temas que traen ellos pues ahí de Behavioral Science, y como que así fue como ella empezó y ahorita está trabajando con el BID, ¿no? Entonces, como creo que son varios caminos Claro. que se pueden explorar pero pues igual, si quieren venirse a estudiar y si, por ejemplo, les interesa mi programa, pues, o sea, con muchísimo gusto, si me escriben en LinkedIn podemos platicar un poco más o sea, de cosas mucho más específicas de mi programa, que es el que sí les puedo dar como toda, toda la información, ¿no? Excelente. Pues bueno, Ana Karen, muchísimas gracias por ayudarnos, por aceptar esta invitación y la verdad es que es un tema que surge muchas veces con las personas con las que llegamos a hablar sobre si cómo seleccionar la mejor opción, cómo seleccionar alguna escuela sobre otra, algún lugar en específico sobre otro y creo que nos has pintado un panorama pues bastante claro. Sí, no, pues gracias a ustedes por invitarme y pues ahí cualquier cosa que se les ofrezca, ahí ando a la mano. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Y Ana bueno, nada Karen. más a manera de recordatorio, ¿no? Recordamos, tratamos de tener estos eventos cada 2 meses, ¿no? Hace más o menos 2 meses fue cuando nos juntamos para hablar con Sara Khan. Esperamos dentro de 2 meses más o menos tener el próximo evento, ¿no? Les estaremos anunciando por medio del Meetup de qué se va a tratar y a quién vamos a tener en unos 2 mesecitos por acá. Muchas gracias a todos por conectarse. De nuevo, muchas gracias, Ana Karen, por todo lo que nos has compartido y espero vernos pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bye.